Bueno, uno de los aportes también interesantes que tiene el decrecimiento, una crítica a los críticos del capitalismo que por izquierda proponen un modelo socialista, pero ese modelo socialista también estaría muy influido por el crecimiento, ¿no? Por la necesidad de crecimiento. Entonces, no, cuesta concebir un socialismo que no esté motorizado por el desarrollo de las fuerzas productivas y entendido por un crecimiento, ¿no? Una mejor explotación de los recursos. Se considera que buscaría una explotación más racional, más sustentable, pero que también está puesta la prioridad en el crecimiento. De hecho, hay mucho rechazo en corrientes de izquierda al decrecimiento por considerarlo algo como reaccionario, algo conservador, algo retrógrado, algo que en vez de querer el progreso, estaría pretendiendo un retroceso histórico, a una economía precapitalista, ¿no? Las chicanas que suelen lanzar contra el decrecimiento es que se quiere volar a la edad de piedra, a una sociedad de cazadores recolectores, que es algo anticivilización. Y sin embargo, el decrecimiento ningún teórico está planteando esto. Eso sería el anarcoprimitivismo, que es otra corriente, que no la vamos a desarrollar ahora aquí, pero no se está proponiendo dentro del movimiento decrecentista. Lo que se propone es un objetivo de lograr un equilibrio de sustentabilidad de la economía con la capacidad del planeta, de los recursos que tenemos en el planeta. No hay una... De hecho, está la propuesta de poder vivir mejor con otro modelo de producción, con otro estilo de vida. Descolonizando también, usa una palabra que es descolonizar el imaginario social, ¿no? Hay una idea de que para vivir mejor hay que tener cada vez más. Y una de las frases que se usa dentro del crecimiento es que se puede vivir mejor con menos. O sea, Esa parte límites. de que para vivir mejor necesitas tener más, puede ser verdadera, o sea, es verdadera cuando estás en la pobreza, cuando estás en la miseria, Sí. digamos, cuando tenés poco alimento, menos alimento del que necesitas, cuando no tenés una vivienda digna, cuando no te falta, por ejemplo, ropa, o no podés mandar a tus hijos al colegio, digamos, o no podés, no tenés recursos para atender tu salud física, tu salud mental. Entonces, como que sí necesitas crecer hasta alcanzar un nivel de vida donde puedas satisfacer todas esas necesidades. El tema es crecer más a partir de ahí. Entonces, Sí. si vos te pasás de ese punto, ¿no? Y ya, por ejemplo, tenés los recursos para satisfacer las necesidades tenés una familia, pero tenés recursos para satisfacer las necesidades de 10 familias, como la tuya. No, bueno, entonces ahí sí se aplica el decrecimiento, ¿no? Y bueno, quédate con los recursos que te sirvan, digamos, para satisfacer tus necesidades. Ese es básicamente como el decrecimiento es situacional, digamos. No es que vamos a decrecer hasta que seamos todos pobres, ¿no? Porque esa es una también de las chicanas que se hace. Y otra cosa es que el decrecimiento está a favor no es anticonsumo, es anticonsumismo, y es una distinción importante. El consumismo es un tipo de consumo excesivo, de consumir cosas totalmente innecesarias por presión del sistema publicitario, por la búsqueda de estatus, de distinguirte del resto, de presumir, ¿no? De un montón de buscar el reconocimiento social a través de tu nivel de consumo, que son cuestiones que implantó el modelo cultural de la sociedad capitalista contemporánea, ¿no? La idea de que para ser alguien tenés que tener cosas, ¿no? Tenés que tener un buen auto, una gran casa, ropa de determinado tipo,
de determinados artefactos que te dan una superioridad sobre el resto. Y para ser alguien hay que tener todo eso. Por eso también el decrecimiento apunta contra, yo lo diría ahí en dos, ¿no? Apunta contra el consumismo por un lado, contra esta proliferación de necesidades artificiales, que se da justamente en los países más desarrollados, ¿no? Donde esto sucede, pero también en las clases medias de los países pobres sucede. Dentro de los países pobres también hay sectores de clase media alta, que pretenden imitar el estilo de vida de las sociedades más opulentas, como Estados Unidos, Europa. Entonces ahí se instala con fuerza los modelos consumistas, ¿no? Que también se puede uno podría profundizar en esto, ¿no? La idea de viajar por todo el mundo, dedicarse al turismo, ir a también comprar cosas de países muy lejanos, alejarse también de lo local, ¿no? Vivir un estilo de vida totalmente desvinculado de las raíces locales y más pretendiendo vivir como se vive en otros lados. Y también en el decrecimiento hay un fuerte cuestionamiento a los modos de producir, ¿no? Todo lo que se llama la obsolescencia programada. Si pudiéramos producir dejando de lado la obsolescencia programada, que es fabricar cosas con una duración corta, de forma deliberada, para poder activar el sistema consumista, y podamos producir bienes de calidad y durables, dados los conocimientos técnicos existentes, podríamos disminuir un montón el derroche, la producción de residuos, y tener bienes durables, ¿no? Producir, pareciera que que es utópico producir heladeras que duren 40 años, cuando es algo que se puede hacer. Producir celulares que duren mucho tiempo. Después con esto hay toda una discusión, ¿no? De qué es la obsolescencia programada, pero sí señalar el problema. De que estamos en un tipo de economía donde no se produce para satisfacer necesidades, sino para obtener ganancias. Y eso le da ciertas características al modelo económico. Bueno. Ahí había una pregunta, pero Sí. bueno, no sé si... Sí, ahí Inar, un amigo nuestro, hizo una pregunta. Hacela ahora, sí. ¿Me escuchan? Sí, dale. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Una cosa que me parecía importante es cuando uno debate de estos temas con gente que no está embebida o que es, digamos, antagoniza con esta temática, etcétera, etcétera, que bueno, algunos negacionistas, ¿por qué no decirlo? Es muy común que te acusen, a mí me ha pasado, compartiendo un texto en las redes que hace poco compartí también con ustedes, que te acusen de malthusiano o neomalthusiano o de malthusianismo, incluso cuando se trata de estudios que no tienen nada que ver con Malthus. Por ejemplo, yo hace un tiempo publiqué un artículo de Asimov, republiqué, mejor dicho, en mi muro, en donde también hay algunas, entre comillas, predicciones que hizo Asimov que no se cumplieron porque Asimov no tenía toda la información disponible digamos, para digamos, hacer una predicción más precisa, o no contó con ciertos factores que finalmente hicieron que su predicción efectivamente fallara. Pero digo, Malthus, Asimov y, bueno, lo mismo, el informe de los años 70 sobre los límites del crecimiento, no estamos hablando de tipos que son charlatanes, estamos hablando de tipos que se equivocaron. Ahora me pregunto, ¿qué le respondes a un tipo que te acusa de malthusiano, que te tiene un argumento de ese tipo, digamos, ¿no? Y que dice, no, bueno, todos los que pronosticaron que el crecimiento se iba a detener o que iba a retroceder, se equivocaron. ¿Cómo haces para debatir, para presentar un contraargumento con gente que salta con eso? Gracias. Sí, a ver, doy una respuesta cortita y después vos, si querés, das otra respuesta, Gabriel. Bueno, yo primero preguntaría qué quiere decir con malthusiano, porque es una palabra que se usa, se reparte así nomás, viste que hay gente que la usa para darse importancia, para decir, mira, conozco la palabra malthusiano, conozco quién fue Malthus, y termina
asignándole a Malthus una idea que no fue suya, ¿no? Entonces, bueno, primero le preguntaría qué quiere decir él con malthusiano. Como diciendo, a ver, no te escondas detrás de Malthus, a ver, decí primero, bueno, ¿cuál es tu posición? ¿No? Y después, lo segundo, bueno, ¿cuál crees que es mi posición? ¿No? Porque si vos le das la oportunidad al otro de decir, bueno, ¿qué entendés vos que es mi posición? Y el tipo dice cualquier cosa, bueno, ahí es la oportunidad de evitar una discusión innecesaria, ¿no? Y entonces sería la oportunidad de que el tipo realmente te escuche. Y bueno, y si no quiere hacerlo, si un tipo no te quiere escuchar, no vale la pena dialogar, no se puede dialogar. Buenísimo, muchas gracias. Yo tengo, ahí te digo otra respuesta, porque me ha pasado muchas veces esto también de que la acusación de ser un neo-malthusiano, y para mí es clave también ponerse a debatir que no hay un planteo acá reduccionista, ¿no? Un planteo reduccionista sería que atribuir la causa de los problemas al crecimiento poblacional, de que, de que se soluciona esto con menos población, bajando la tasa de natalidad. Y la verdad es que el decrecimiento no plantea eso. De hecho, no está ni siquiera entre sus prioridades reducir la población. Porque si reducimos la población, pero el consumismo sigue proliferando entre los que queden, también va a darse una situación de exceso de consumo y de derroche y de contaminación insostenible. De hecho, también no es el eje de la preocupación porque se está dando ya una caída del crecimiento de la población. Ya no tiene la misma tendencia que se da en la década del 60, 70, que era preocupante, ¿no? Porque había un crecimiento muy grande. Ahora bajaron las tasas de natalidad en muchos países y se piensa que se puede llegar a un equilibrio en ese tema, por lo menos, ¿no? En el tema poblacional. Pero con eso no se solucionaría tampoco el problema. No es que si disminuye la población, las críticas del decrecimiento pierden sentido. Y pienso que, bueno, se estigmatiza mucho a Malthus, en especial los marxistas, ¿no? Que se agarran de las discusiones que tuvo Marx con Malthus, de las refutaciones que Marx hizo a Malthus, y que en realidad no quieren pensar la contemporaneidad, porque Malthus es un autor de principios del siglo XIX que hizo un aporte, hizo una serie de señalamientos que son importantes, pero que ya quedó atrás. En la actualidad no. El informe del Club de Roma no es malthusiano, como dicen muchos. Es otra cosa, es un análisis. Malthus no hizo un análisis, pero ni siquiera parecido al que pudo hacer este equipo de científicos interdisciplinarios. Malthus no hizo una medición mundial de los niveles de consumo, no hizo unos modelos computarizados, hizo unas predicciones a partir de la poca información con la que contaba, y lo que se dio desde la década del 70 en adelante es otra cosa. Y no es un eje puesto en que se están agotando los recursos por culpa del crecimiento poblacional. No, es algo mucho más complejo. Es un análisis que tiene en cuenta muchísimas más variables que las que pudo haber tenido en cuenta Malthus. Entonces no tiene mucho sentido esa acusación, porque Malthus es de otra época. Y los análisis de la economía ecológica actual son muchísimo más elaborados y con mucha más información que la que contaba Malthus. Y eso creo que hay que subrayar. Porque están diciendo muchas veces una burrada, los que acusan a un partidario del decrecimiento, de una economía ecológica. Lo acusa de malthusiano, está diciendo algo fuera de contexto. Sí, por eso yo sugiero que sacar del medio la palabra malthusiano a quien la usa y decir, no, bueno, vos, decime qué pensás vos, no te escondás detrás de otro, ni me asocies a mí con otro. Decime qué pensás vos, decime qué pienso yo, ¿no? A ver si me estás entendiendo. Y ahí hablamos nosotros dos directamente sin intermediarios. Si no, pues, hay gente que usa, digamos, te asocia con algo que es supuestamente malo, ¿no? Para evitar evaluar tu posición, o se asocia a sí mismo con algo supuestamente bueno, ¿no? Como para darle
como para escudarse de críticas. Y no sé, no me parece algo honorable, por así decirlo, sino que no, a ver, discutamos de igual a igual, así, sin este ventajismo, sin estas tácticas, ¿no? A ver, decime realmente lo que pensás. Bueno, con esto también me puse a pensar que personas que son de derecha llaman al decrecimiento, a las posiciones ecologistas como parte del marxismo cultural, ¿no? Que también es una categoría ahí que es bastante poco clara, o que uno adhiere a la Agenda 2030, que también lo que se busca es como demonizar la Agenda 2030, exagerar lo que ahí se plantea, porque la Agenda 2030 va más en sintonía con los planteos del desarrollo que con el decrecimiento, ¿no? Va más con la idea de un capitalismo verde. Sí, ahí, sabes que justamente tenía pensado hablar de desarrollo sustentable. Tenía una parte, porque en cierta medida el decrecimiento también le contesta al desarrollo sustentable. ¿No? El desarrollo sustentable es una corriente de opinión que, bueno, surge, creo que en los 80 se empieza a hablar de desarrollo sustentable, que básicamente decir, bueno, todos tenemos derecho al desarrollo, ¿no? Pero de una manera tal que no comprometa la posibilidad de las generaciones siguientes para desarrollarse, ¿no? Entonces, que nos podamos desarrollar nosotros, pero también se puedan desarrollar nuestros hijos, y eso quiere decir que tengan los recursos para desarrollarse. Entonces, por eso se habla de desarrollo sustentable, ¿no? O sostenible, ¿no? Que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que supuestamente si vamos a necesitar madera para desarrollarnos, bueno, extraigamos la madera que necesitamos, pero además plantemos árboles, así las próximas generaciones también tienen madera. Sería como esa idea. Y es como un compromiso un compromiso en la idea de una idea a medias, ¿no? Entre el desarrollo que no acepta ningún límite, ¿no? O el crecimiento ilimitado, y la idea de que hay límites ecológicos, ¿no? La idea de que el crecimiento tiene límites. Entonces es como una solución, entre comillas, que trata de consensuar entre esta tendencia al crecimiento infinito y la idea de que el crecimiento tiene que tener límites, ¿no? De que los límites que nos impone la biosfera, los ecosistemas, hay que tenerlos en cuenta y que no hay que sobrepasarlos. Bueno, y es básicamente la idea que es parte del sentido común de los ambientalistas actuales, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad, también se dice, ¿no? Y eso es, bueno, eso sería así un desafío, un debate de que empiecen a pensar más en el decrecimiento, ¿no? Sería un avance que los ambientalistas empiecen a criticar más el desarrollo sostenible y a tener en cuenta el decrecimiento, ¿no? La idea de que incluso la mayor crisis ambiental que tenemos actualmente no es el cambio climático. El cambio climático es un síntoma de lo que en inglés se llama overshoot y bueno, lo que en español se le llama sobregiro, ¿no? Que es básicamente que estamos consumiendo los recursos del planeta, ¿no? A un ritmo mayor de lo que estos se pueden regenerar y que estamos generando residuos en un volumen mucho mayor de lo que el planeta puede absorber, ¿no? Entonces, bueno, a ese residuo que el planeta no está absorbiendo le llamamos contaminación. Bueno, y uno de los residuos que generan nuestras actividades es justamente el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, ¿no? Que por eso han generado el efecto invernadero, ¿no? Lo que se llama ahora el cambio climático.
Así que incluso he visto colectivos ambientalistas por ahí demasiado enfocados en lo que es la crisis climática, ¿no? Uno de ellos se llama Extinción Rebelión, que surgió en Europa también. Tiene tiene un grupo en Argentina también, el de Extinción Rebelión, pero se enfocan demasiado en el cambio climático. Entonces, bueno, tenemos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono. El tema es que esa disminución no menciona que, bueno, que hace falta un decrecimiento de la economía, ¿no? Entonces, al no mencionar eso, deja abierta la puerta a lo que vos hablaste antes, Iván, que es el optimismo tecnológico. Bueno, en vez de usar combustibles fósiles, vamos a usar paneles solares. En vez de usar vehículos de combustión interna, vamos a usar vehículos eléctricos, ¿no? Y así, de esta manera, es como que la solución real, que es adaptar nuestras economías a los límites ecológicos, siempre se posterga, porque siempre va a surgir o alguna legislación o alguna tecnología que nos va a permitir seguir manteniendo nuestro estilo de vida y seguir creciendo, ¿no? Supuestamente con menor impacto ambiental. Te agrego algo ahí, Danilo, que yo también un grupito que seguí, es la de Jóvenes por el Clima, que rápidamente se fueron acercando al gobierno anterior, ¿no? De Alberto Fernández, pero que empezó siendo un grupo de ambientalistas. Y que se llegan yo lo que quiero identificar es estos argumentos, que tienen el argumento que es necesario el crecimiento para poder financiar la transición energética, ¿no? Entonces, necesitamos minería, la llaman sustentable, para obtener recursos que nos permitan financiar un cambio de la matriz energética. Necesitamos la agricultura basada en el modelo transgénico para poder financiar la agroecología. Pues terminan cayendo en estas contradicciones donde se justifica seguir con el modelo vigente para poder obtener los recursos para crear otro modelo, que después al final no se termina dando, ¿no? Por eso uno también tiene que entender por qué se critica el desarrollo sustentable. ¿Por qué se lo critica? Porque si uno lo ve en teoría, pareciera que es un avance importante. Y efectivamente fue un avance en la conciencia ecológica. Pero se empezó a convertir en un tipo de categoría que fue apropiada por el capitalismo, ¿no? Como ocurrió con otras categorías, ¿no? Que empezaron siendo críticas y luego fueron apropiadas por el marketing del capitalismo. Entonces, tenemos actividades altamente contaminantes que se le pone el título de sustentable y pareciera que mágicamente dejan de contaminar, ¿no? O dejan inocua. Entonces, minería sustentable, agricultura sustentable, explotación ganadera sustentable, pesca sustentable, y pareciera que con un cambio de barrios privados sustentables también. Sí, desmonte sustentable, ¿no? Ya se puede poner a todos se le puede poner sustentable. Países que tienen modelos, políticas económicas, que le ponen políticas económicas sustentables, pero en realidad están devastando el planeta. Porque nadie va a decir que es insustentable, ¿no? Ahora queda mal decir que tu modelo económico no es sustentable. Entonces, en ningún lugar del mundo van a decir que su modelo de producción y su modelo de desarrollo es inviable. Tienen que decir que es sustentable. Entonces, el decrecimiento lo que va a plantarse en esa discusión es decir que lo sustentable, dadas las condiciones actuales, es decrecer. Cualquier tipo de crecimiento verde no va a solucionar los grandes problemas que nos enfrentamos. Es necesario apuntar a un decrecimiento de ciertas actividades que son altamente contaminantes. Y que además tenemos señales de que no se puede continuar con la explotación de combustibles fósiles. Porque supongamos que no exista el cambio climático, ¿no? Vamos a suponer, lo dejamos, que no es un problema. Se agota el petróleo igual. Por más que no exista una sociedad y una economía basada en los combustibles fósiles, no se podría sostener tampoco infinitamente. Porque el petróleo está en vías de
ya se alcanzó el pico del petróleo en 2005. Un optimista tecnológico te puede decir que el fracking y otras técnicas van a permitir sacar petróleo de donde antes no se podía. Y que se va a solucionar la escasez de petróleo. Pero está demostrado que es cada vez más caro. El petróleo actual es de menos calidad, tiene mayores costos. En varios países se están agotando las reservas, es decir, ya llegaron el pico y ahora están con menos producción. Por más que no se refleje automáticamente en los precios, porque los precios son bastante volátiles, hay un tema ahí con la producción. Y estamos hablando de petróleo, pero también estamos hablando de otros minerales, de otros recursos que son escasos, que no son renovables. Sí, Iván, te propongo si vamos cerrando. Dale. Y bueno, justamente pegando con lo que vos decís, yo uno de los referentes que siempre recomiendo es Antonio Turiel, que es un físico español. Bueno, él tiene su trabajo en el Instituto de Estudios del Océano en su país, pero también por su cuenta se ha dedicado a estudiar la realidad de los recursos energéticos mundiales y bueno, principalmente el petróleo. Le ha escrito libros sobre el tema y también, bueno, tiene su blog, que podemos dejar el link en la descripción de este video. Y bueno, lo están invitando mucho para hablar sobre todos estos temas, porque es algo que cada vez va a estar más en agenda. El tema es que, por ejemplo, cuando vos estabas hablando de las reservas de petróleo, ese es un tema que en vez de ser abordado desde la geología, ¿no? Porque hablamos de un recurso mineral, se está abordando más que nada desde la geopolítica, ¿no? Por ejemplo, porque cada país dice, bueno, está bien, si se agotan las reservas, tengo que asegurarme de quedarme yo con la mayor parte de las reservas que queden, ¿no? Entonces ahí entran, bueno, a ver qué conflicto bélico me conviene, digamos, si me conviene invadir a este país y quedarme, si me conviene, bueno, seguir siendo amigo de esta dictadura, que, bueno, es horrible en cuanto a derechos humanos, pero, bueno, me provee de petróleo, como es el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? País que ya pasó su pico petrolero y que le están pidiendo que amplíe la producción y no puede, ¿no? Entonces, bueno, ahora el problema de Europa, al alinearse con Estados Unidos y, bueno, enemistarse con Rusia, Rusia tiene unas reservas importantes de petróleo y de gas del que la Unión Europea dependía, ¿no? Y ahora tiene que buscarse de importar el petróleo y el gas de otras partes a un precio mayor, como vos decías, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que también se explica muy bien es que a medida que se va agotando uno de los recursos, el precio se va haciendo más volátil, ¿no? En vez de la idea sería que, según la teoría de la oferta y la demanda, ¿no? Que si se va agotando un producto que sigue siendo muy demandado, que sea cada vez más caro, que linealmente vaya siendo cada vez más caro. Y en realidad lo que pasa es una volatilidad. Hay subidas y bajadas cada vez más abruptas, ¿no? Subida porque hay una destrucción de demanda y después una destrucción de la oferta, que esa es una de las cosas que Antonio Turiel le explica bastante claro en su blog. Porque las economías necesitan petróleo para crecer, entonces si no importan petróleo no crecen, pero a su vez si el precio del petróleo pasa a determinado umbral, entonces los productores no se lo pueden vender a nadie, entonces su economía también sufre, ¿no? Entonces cuando pasa eso, tienen que bajar el precio del petróleo para que se lo vuelvan a comprar, ¿no? Por eso la volatilidad del precio. Así que bueno, por mi parte cierro acá. Bueno, fue muy interesante, estuvo muy buena también la pregunta de Inar, porque es algo con lo que nos hemos encontrado nosotros cuando discutimos el tema por las redes sociales, por ejemplo. Así que bueno, esperamos que esta conversación le haya gustado a los que la escuchen y que nos dejen en los comentarios sugerencias de qué podemos conversar
en podcasts posteriores. Gracias. Bueno, yo lo otro que agregaría es que vamos a compartir alguna carpetita con textos sobre el tema para que quiera profundizar. Además de link, también algunos libritos que vamos a compartir que son claves para pensar este tema. Los libros de Carlos Taibo, de Serge Latouche. Así que bueno, además de el que tenga interés en profundizar, vamos a dejar materiales para que puedan profundizar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.